Bueno, entonces un saludo para todos. Pues hablando del video, entonces se va a hacer una rúbrica y en esa rúbrica pues lo que voy a tener en cuenta es la comprensión del tema, ¿sí? O sea, ustedes cómo manejan el tema, si lo saben, no lo saben. Eh, la idea es que hagan como una pregrabación, ¿sí? Hay veces, y eso lo digo con experiencia, hay veces el primer video es el que mejor sale, pero como ustedes pueden grabarlo varias veces, entonces pueden hacer una pregrabación, ¿cierto? Ponen a grabar, tan, 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 y luego, no, resulta que me faltó explicar esto, no me alcanzó el tiempo, no, sí, o sea, no tanto no me alcanzó el tiempo, sino más bien me demoré demasiado y quedó muy pesado, entonces más bien voy a tratar de, ¿sí? O me confundí, entonces ustedes pueden equivocarse en varias veces y la idea es que saquen ya un video, un producto ya elaborado, ¿sí? Que me muestren qué es la regla de tres simple, ¿sí? Tampoco vamos a tener pues un video muy sencillito, así por ejemplo, como el primer ejercicio que hicimos, no, tratemos de buscar uno pues más o menos que haya como que explicar, ¿no? Por qué es proporcional, cómo se desarrolla la regla de tres simple, cosas así. Entonces, de todas maneras, ahorita les subo la rúbrica para que la tengan en cuenta. Y les subo también algunos enlaces que les va en YouTube para que vean qué ejemplos hay, ¿sí? Ya realizados, ya hechos. Bueno, eh, entonces yo les había dicho que consultáramos porcentajes. Vamos a trabajar hoy porcentajes. Eh, Me acabo de ver un mestre. ¿Tienen alguna duda de los temas anteriores de proporcionalidad? ¿Algo que no hayan entendido para hacer una pequeña retroalimentación? Yo, profe, yo no entendí, o bueno, no, casi no pude prestarle atención bien a su clase. Uh-huh. Paola, preguntas Yo objetivas, que, específicas, porque en esto no se puede, no entendí el tema, ¿no? Porque pues sería como desestimar todo el tiempo que llevamos. De, por ejemplo, decir, no entendí tal profe, cosa de tal cosa. Sí, como que me muestren que ustedes realmente estudiaron y vieron qué fue lo que pasó. Pero devolverme en el tema, lógicamente no, porque es hacerle un daño a los que vienen al día. Entonces, claro que sí, Paola, pero yo unas sí, preguntas pequeñas. profe, yo sí, como el viernes, por lo que había pasado, lo de los 15 pues entonces como yo casi no había podido entender mucho, entonces ayer, no, el domingo, pues me puse a ver las dos clases del viernes, pues para saber qué era bien lo que se estaba viendo y sí, yo entendí, ahí poquito, pero entendí. Listo, muy bien, Fernanda. Es que esa es la intención de las grabaciones. Gracias, Fernanda. Pues sí, porque ustedes se contextualicen. Porque es que, miren, ustedes cogen un texto, y eso pasa casi en todos los temas y de muchas áreas. Llegan y pum, por ejemplo, los símbolos son diferentes, el concepto es diferente, los ejercicios son diferentes. Entonces, no significa que lo que uno explique es lo totalmente correcto, no. Hay muchas maneras de explicar la proporcionalidad, ¿sí? Entonces, yo les sugiero que vean primero las grabaciones, que vean los ejercicios que uno trabaja y después ahí sí ustedes empiezan a estudiar para digamos, para la sustentación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo encontrar perfectamente regla de tres simple directa o magnitudes directa o inversamente proporcionales en un libro de física, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? Que si yo me pongo a leer eso en física, pues debo tener unos conceptos previos en física y no voy a entender nada, porque ellos van a aplicar eso de la regla de tres simple para física, para magnitudes físicas. Y por lo general, digamos, si viene en la segunda unidad del texto, entonces el autor lo que hace es recopilar lo que se vio en la primera unidad para aplicarlo en la segunda unidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que puede suceder y puede confundir al estudiante. Mientras, en este caso, por ejemplo, yo lo que trato de hacer es tratar, valga la redundancia, partir de cero. ¿Sí? Empezamos proporcionalidad con ejemplos sencillos. Entonces, Paola, lo importante es que veas las videoconferencias y si hay algún problema, por ejemplo, algún ejercicio, profe, no entendí muy bien la diferencia entre
directa e inversa. Entonces ya uno, bueno, pero ¿qué no entendiste? ¿Listo? Esa es una recomendación no solamente para mi clase, sino para las que están por venir, ¿cierto? Porque las preguntas traten de hacerlas objetivas, con eso uno se ahorra tiempo. Bueno, vamos a recordar entonces qué era proporcionalidad directa y qué era inversamente proporcional, ¿sí? Entonces, directa es cuando ambas magnitudes aumentan en forma proporcional, ¿sí? ¿Qué significa en forma proporcional? Lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. Ustedes han escuchado que la gravedad, ¿sí? Que es la fuerza de atracción gravitacional, es decir, la fuerza que se ejercen sobre todos los objetos o partículas hacia el centro de la Tierra, es una constante, es 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa eso? Que siempre que va descendiendo el objeto, la gravedad va a ser la misma, ¿cierto? 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Pero la velocidad no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que digamos, yo suelto un objeto a 1 metro, 10 metros, 20 metros, 50 metros, ¿sí? De la superficie terrestre. Es lógico que la gravedad va a permanecer lo mismo, 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? En la Luna, por ejemplo, es una octava parte de la Tierra. Entonces, en la Luna, por eso es que las cosas a nuestros ojos tienden a flotar, ¿sí? Allá los astronautas, cuando han alunizado, sus trajes especiales deben pesar, perdón, 8 veces lo que pesa aquí en la Tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El objeto siempre va cayendo con la misma constante, con la misma gravedad. Entonces, va aumentando proporcionalmente, pero la velocidad no, ¿sí? Es muy diferente la velocidad, por ejemplo, que ustedes suelten una manzana a 2 metros, a 10 metros, a 100 metros, ¿sí? Esa manzana a 100 metros, cuando ya vaya a colisionar contra el piso, contra la superficie terrestre, pues es lógico que va a tener muchísima mayor velocidad que la que se soltó apenas con 2 metros, ¿sí? Entonces, la velocidad no es proporcional. La gravedad sí es directamente proporcional, porque va aumentando y siempre lo va haciendo bajo la misma constante, 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, esto de la proporcionalidad no solamente es que, bueno, aumentó por un lado y aumentó por el otro, entonces ya eso es directamente, no, tiene que ser en la misma proporción y si no, no se pueden hacer cálculos. ¿Listos? Entonces, directamente proporcional es cuando ambas magnitudes aumentan o ambas magnitudes disminuyen, ¿sí? En forma, vuelvo y repito, proporcional. E inversamente proporcional es cuando una magnitud aumenta y la otra disminuye. Ojo, proporcionalmente. ¿Listos? Decíamos también que la gráfica de directamente proporcional, ¿sí? Cuando nosotros cogemos una tabla de valores y hacemos una gráfica, eso nos genera una línea recta. Mientras, cuando es inversamente proporcional, eso nos genera una curva. ¿Listos? ¿Y por qué una curva? Pues porque precisamente cuando una está aumentando, la otra está disminuyendo. Entonces, no nos va a dar una línea recta como la directamente proporcional. Bueno, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, respecto a los problemas, ¿qué les sugiero yo? ¿Sí? Si ustedes, bueno, quieren copiar esto, pues mucho mejor. Así como en física, ¿sí? En química y en demás áreas del conocimiento que tienden a hacer así este tipo de ciencia, se recomienda los siguientes pasos para desarrollar un problema. Primero, leer bien el enunciado, ¿sí? Leerlo. Luego, comprenderlo e interpretarlo. Para poderlo comprender, tenemos que sacar los datos, ¿cierto? Bien del enunciado, es decir, me dijeron 40 cajas, 40 cajas, 18 niños, 18 niños, tanta velocidad. Sacamos los datos, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso
es leer el problema para luego empezar a comprender los datos. Entonces, lo primero, leerlo, luego sacar los datos. Tercero, mirar o determinar con esos datos, que ahí es donde viene la interpretación, si es directa o inversamente proporcional. ¿Y cómo hacemos para saber eso? Si ambas aumentan o si ambas disminuyen, ¿cierto? Es directamente proporcional. Pero si una aumenta y la otra disminuye, es inversamente proporcional. Luego que hacemos eso, ¿sí? Luego de que ya sabemos, eso es directamente, ahí sí viene ya la resolución del ejercicio. Y entonces, recordemos, cuando es directamente proporcional, simplemente se hace producto en cruz y listo. Se acabó, se halla la X y ya. Cuando es inversamente proporcional, no se les olvide que después de planteado, ¿sí? Lo que hicimos al principio, después de plantear los datos, debemos darle vuelta, ¿cierto? A la fracción. Entonces, que si la X está abajo, ¿sí? Está aquí abajo, entonces pasarla para arriba. ¿Y por qué se da eso? Pues simplemente porque es inversamente proporcional. Entonces, ¿qué sucede? Que después de que nosotros aplicamos la inversalidad del enunciado, ¿sí? O sea, inversa o directamente proporcional, hallamos por lógica, ¿cierto? O verificamos por lógica si realmente la respuesta es la correcta. ¿Por qué? Cuando yo les puse un ejemplo de inversalidad, ustedes empezaron que fue el de los trabajadores pintando una pared, ustedes empezaron, uy, no, pero ¿cómo así? O sea, entre más trabajadores tiene que ser menos el tiempo. Entonces, la respuesta se verifica. Y por último, ya para terminar, es una parte de notación. En matemáticas, si ustedes están resolviendo un problema, responden como un problema. ¿Qué significa eso? Que en un problema a ustedes le van a tener una pregunta, ¿cierto? Un interrogante. Entonces, no es como un ejercicio. Un ejercicio es 25 más 30 más 42 más 18 más... Les dio un número y ya. Paro de contar. Eso es un número. No, en matemáticas es un problema. Se responde de acuerdo, ¿sí? A la pregunta que se enunció al último. Que ¿cuánto tiempo se demora Pepito Pérez en resolver tal cosa? Entonces uno debe responder. Pepito Pérez responde tal cosa. ¿Listos? Todas esas cositas parecen básicas, parecen de pronto que son muy superficiales, ¿sí? Por ejemplo, en primaria. Pero resulta que, por ejemplo, en un test para una entrevista de trabajo, le sacan en la parte numérica o aptitud matemática o como lo quieran llamar, le sacan dos problemitas y esas cositas son las que se fijan ¿sí? Los encargados de hacer esas pruebas. Porque usted coloca, no, la manzana, 32, pero no colocó 32 manzanas. Esas cositas, dice, no, él tiene mejor fundamentación teórica. ¿Sí? Entonces, eh, habíamos quedado que íbamos a consultar sobre qué, sobre porcentajes, ¿cierto? Entonces, esa fue como una retroalimentación. Les recuerdo que el video es sobre proporcionalidad, lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Más esta semana. No hay necesidad de meter ni álgebra, ni ecuaciones, ni nada de esas cosas, ¿sí? Solamente escojan un problemita así curioso, chévere, explíquenlo bien. Pueden hacerlo en diapositivas también. Algunos, por ejemplo, este Zoom les permite grabar, ¿sí? Entonces usted está grabando su videoconferencia, hace la presentación, luego comparte pantalla usted misma, ahí está grabando, ¿sí? Ustedes mismos pueden compartir pantalla y esto, ok, ahí van explicando, ¿sí? Esto se hace así, se hace así, se hace así, se hace así. Algo súper importante, y eso sí se me había olvidado decirles, que no me vayan a mostrar de una vez, ¡pum!, todo el problema desarrollado. Eso les baja la nota, ¿sí? Vayan haciéndolo paso por paso, ¿sí? Primero, pum, el enunciado, luego el planteamiento, luego la solución, ¿sí? Porque es que hay varios que lo que hacen es leer. Entonces llegan y, bueno, están haciendo el video y ¡pum!, colocaron ahí todo de una vez. Y entonces, ¿qué hacen? Leer, 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 leer. Entonces yo no puedo saber si realmente entendió o no entendió, sino me están leyendo lo que estaba ahí, ¿sí? Entonces, eso por favor para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces ahora sí vamos con porcentajes. ¿Quién me recuerda qué es un porcentaje? ¿Para qué se utiliza, no? ¿Cómo es eso?
¿Dónde se utilizan los porcentajes? Bueno, vamos a empezar a preguntar. Mm, eh, Andrés Wilches. ¿Me escucha, Andrés? Sí, profe, y ahora sí. Listo, Andrés, cuénteme. ¿Dónde se utilizan los porcentajes? Bueno, pues los porcentajes se ocupan más cuando se trata de mostrar cuánta cantidad de valor o depende cuál cosa sea. O sea, para darle como una cierta parte es como una muestra de una población, por decirlo así. Bueno, Creo muy yo. bien. Excelente. Bueno, ahorita lo generalizamos también. A ver, Catherine Ica, por favor, ¿dónde se utilizan o qué son los porcentajes? Catherine, ¿me escucha? Catherine Ica. Bueno, después en la grabación se van a dar cuenta que llamo a algunas personitas y si les bajo en el 30% del seguimiento es porque deben estar atentos en la videoconferencia. Luis Giraldo, buenos días. Buenos días, profe. Más Luis, cuéntenos por favor dónde hay esto, dónde se pueden expresar porcentajes, ¿qué es eso de porcentajes? Bueno, los porcentajes, pues muchas veces aparecen, digamos, por ejemplo, en un descuento. Eso, muy bien, el Cuando descuento, hacen ¿vale? descuento en tiendas y así, tienen que sacarle, por ejemplo, el 10% a un artículo. Pues eso hace que parece una rebaja. Eso Luis, muchas gracias, muy bien. Bueno, y preguntémosle aquí al último, a ver, ¿a quién le preguntamos? A ver, Zenaida Cachay, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Zenaida? A ver, explícame, aparte, digamos, de descuentos, o bueno, no sé si se te adelantaron, ¿dónde hay porcentajes? ¿Dónde más podemos encontrarnos nosotros porcentajes? Bueno, profe, pues yo busqué qué era su porcentaje y pues el porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. También se llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa que de cada 100 unidades. Pues siempre, como decía el compañero, eso de porcentaje siempre se encuentra uno como en la tienda, como en los supermercados, cuando hacen descuento, le quitan un porcentaje a cierta cantidad de valor de dinero que uno tenga que pagar. En el IVA, tanto por ciento le toca uno pagar de IVA. Mm, sí, señora. Bueno, muy bien, Zenaida. Muchas gracias por recordarnos lo que es porcentaje. Entonces, muchas gracias, Zenaida. Bueno, Daniela, buenos días. Daniela Marín, buenos días. Buenos días, instructor. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Bien? Bien, sí, señor. Bueno. Daniela, digamos, según algunos textos, se dice que nosotros somos 70% agua. ¿Cómo podrías entender eso? Nosotros los seres humanos. Es 100% de, pues de nosotros, el 70% es agua. Sí. Lógicamente, pues no agua cristalina, pero sí el agua está en los huesos, en la sangre, en la materia del cerebro, en todo, ¿no? Entonces, como que nos estaría indicando eso? Mm, digamos, bueno, no sé si les estoy entendiendo.
No sé si le estoy entendiendo, pero entonces, digamos, del 100% de la sangre que tenemos en el cuerpo, Ujú. 70% es agua. Eso sí, o sea, pues no precisamente la sangre, porque la sangre tiene más agua que otros componentes, ¿no? Pero ¿es harto o es poquito, mejor dicho? ¿Qué opinas, Daniela? Sí, pero señor, ¿me puede repetir otra vez? O sea, ¿70% es bastante o es poquito? Sí, es bastante, de 100 es bastante, es más de la mitad. Correcto, muy bien. Esa era la respuesta que esperaba. Muchas gracias, Daniel. Ah, ok, qué pena. Bueno, tranquila. Daniel, Diana Carolina, buenos días. Diana Carolina, buenos días. Bueno, la que aparece ahí como Diana Carolina. ¿Me escuchas, Diana? Buenos días, profe. Bueno, buenos días. Aló, buenos días. Sí, Diana, profe, un poquito, sí, señor. cuéntame, ¿existen porcentajes mayores del 100%? Que si existen porcentajes mayores, sí que, profe. ¿Del 100%? Profe, no, Te lo voy a escribir. ¿Existen porcentajes al, mayores del 100%? profe, espérame un segundito, me digo porque se le escucha entrecortado. Mírale, mira la pantalla. Ahí estoy haciendo la pregunta en la pantalla. Listo, profe. Dale. ¿Qué opinas? Ahí dice, ¿existen porcentajes mayores del 100%? ¿Qué Eh, opinas? sí, ¿Sí? Dame un sí, ejemplo. señor. ¿Un ejemplo? Ya, ver. No, mentiras, profe. No, sí, sí, sí se pueden calcular Ah, mayores del 100%, pero dame un ejemplo. ya. Bueno, lo vas buscando mientras tanto para por lo menos inducir ahorita aquí el tema. Entonces, Listo. ¿ya lo tienes o me avisas cuando lo tengas? ¿Listo? Sí, ya lo ubico, ya le aviso, profe. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, muchachos, recuerden, ¿no? O sea, esto tienen que prestarle atención a la videoconferencia porque en algunas ocasiones me ha tocado no grabarlas, ¿sí? Una vez tuve una experiencia que eran apenas como 10, les pregunté como a 8 y ninguno me respondió. Entonces se acabaron las grabaciones y ahí sí estaban todos ahí en la videoconferencia. Entonces, pues lógicamente nosotros ya terminando no nos vamos a poner en eso, ¿no? Pero debemos estar prestos a la videoconferencia, porque yo sé que esto se puede reproducir en el celular, en la tablet, en el computador, y después vemos la videoconferencia, pero no, lo bonito es que ustedes ojalá, sí, por ejemplo, así como Paola, profe, no entendí tal cosa, o cualquiera, sí, cualquiera que quiera preguntar, lo haga de una vez, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces, la base del Listo, porcentaje. profe. Ah, ¿ya lo tienes? Pro- Bueno, listo, a ver, sí. por favor, explícalo. Profe, por ejemplo, si hablamos de una población, si en una población anualmente o digámoslo mensualmente aumenta un 5 o un 10% de la población, ahí aumentaría dependiendo de lo que aumente. Si aumenta mensualmente un 10%, aumentaría el 110%. Y ahí se calcula, digamos, en cuestión del nacimiento de los niños, digamos, de un bebé. Sí. Así más o menos entendí. Bueno, correcto, muy bien, eso se llama índice de natalidad. Sí, lo que Yo pasa le es tengo que, otro ejemplo, profe. bueno, a ver, el último para poder arrancar el tema, a ver, cuéntanos el último. ¿Qué días en las noticias dijeron que Venezuela bajó la economía como en el
como un 500, no sé cuántos por ciento, o sea, sí pasa más del 100%. Correcto, muy bien. Ese ejemplo te hubiera servido desde el inicio también. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, esto nos muestra de que sí podemos pasar el 100%. Por ejemplo, el crecimiento de los contagios por el COVID-19 en algunos sectores del mundo se ha aumentado hasta en el 1000%. ¿Sí? Entonces, y hasta ha llegado a otras mayores. Entonces, sí, hay algunos estudiantes que creen que el 100% es el máximo y pues no, los porcentajes son medidas que pueden ser mínimas, así como yo puedo calcular el 0,000005%, también puedo calcular el billón por ciento, ¿sí? Todo eso se puede calcular. ¿Por qué? Porque el porcentaje es numérico. Y lo importante es que nosotros vamos a tomar el porcentaje como proporcionalidad directa. ¿Listo? Proporcionalidad directa. Entonces, aquí no vamos a tener de pronto problemas que sea, no, que toque cambiar de orden la variable o no. Aquí simplemente es directa. Bueno, entonces, vamos a hacer este problemita sencillo. ¿Qué porcentaje es? Y este es para todos. ¿Qué porcentaje representa 25 en 200? Entonces, traten de hacerlo. A ver. ¿Qué porcentaje representa 25 en 200? Profe, 50. No, No, no es así. no señora. Auxilio. Bueno, trata de ver trata de ver de desarrollarlo a ver por otro lado. A ver si te da. ¿75%, profe? 8%. El ¿Cómo ustedes 12.5%. están adivinando o están tratando de hacer algún esquema? No, yo lo estoy haciendo como... Bueno, ¿y cómo lo hiciste? Pues yo lo planteé en la calculadora, profe. Yo lo desarrollé como una proporcionalidad. Entonces yo dije, si 200 es el 100%, 25 ¿cuánto es? Entonces busco la X, multiplico 25 por 100 y lo divido en 200 y me dio 12.5. Eso es correcto. Bueno, muy bien, gracias. Yo sí estaba diciendo qué pasó con Connie, que ya no estaba participando, pero bueno, es eso, muy bien. Lo que acaba de decir su compañera es eso. ¿Listos? Ojo, muy diferente a lo que voy a escribir acá. Calcular el 25% en 200, o de 200 más bien. ¿Sí? Eso es otra cosa. Son dos cosas aparte o diferentes, digámoslo así. Mire que tienen números, ¿sí? Muy similares, pero a la hora de la verdad son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque hay veces nosotros entramos a un almacén de ropa y eso pasó, ¿sí? La otra vez pasó, que dicen, tiene el 50%. Y entonces le da uno, hay veces, pues por preguntar, ¿sí? O sea que, ¿cuál era el precio original? No, ahí está el precio de una vez ya descontado, ¿sí? Le dije, pero ¿cuál es el precio original? Y no tenía el 50%, ¿sí? Entonces, ahí nos están diciendo, es por decir algo, el artículo vale 200.000, ¿sí? 200.000 pesos y le descuentan 25.000. Pero yo quiero saber qué porcentaje le están descontando. Porque qué tal si en la puerta del almacén dice, no, estamos con descuentos del 15%. Y uno le queda como la curiosidad, ¿será que 25 sí es el 15% de 200? Entonces, muy diferente a que yo diga, no, vale 200.000 pesos, descuéntale el 25%. ¿Sí? Aquí es diferente ya la operación. Entonces, ¿cómo se hace? Pónganle cuidado, es muy sencillo. Acá nosotros lo que hacemos, lo como dijo Connie, entonces, la totalidad es 200 y siempre
va a coger 200, o siempre no, siempre se escoge es el 100% como la totalidad, ¿sí? Es decir, en este caso 200 es lo total, lo que se tiene, entonces equivale al 100%. Ahora nos dicen, ¿qué porcentaje representa 25? Entonces lo dejamos aquí abajo de 200. Y luego aquí hacemos la X, ¿sí? Mientras acá, pónganle cuidado, el enunciado es el mismo, ¿sí? 200 es el total. Esto no cambia. Siempre debemos colocar un porcentaje. Pero ahora sí nos están diciendo calcular el 25% de 200, ¿sí? Aquí en este yo puse 25 debajo de 200 porque no me estaban preguntando porcentaje. Mientras acá sí me dicen es calcular porcentaje. Entonces yo coloco aquí 25% y la X iría acá, ¿sí? Miren la diferencia. Entonces, aquí ya nosotros lo desarrollamos. Ustedes saben que esto prácticamente se multiplica en cruz, ¿no? O sea, bueno, esto es 200 del 100%, entonces X, ¿cuánto representará, no? Entonces, eso viene así. Esto que 200 es el 100%, entonces 25%, ¿cuánto es? Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? Ustedes ya saben acá, X es igual, se multiplica en cruz, ¿cierto? Entonces sería 25 multiplicado por 100%, ¿sí? Y sobre 200, ¿no? Recuerden que es lo que está diagonal a la X. Bueno, ahorita lo cuadro bien. Acá, X es igual, se multiplica 200 multiplicado por 25%, o sea, lo que nosotros conocemos como multiplicar en cruz. Todo sobre 100%. Bueno, entonces ahora sí hagámosle aquí las cositas. Entonces este es X, ¿sí? Este es X, este es otro X. Y aquí va un sobre. Listo. X es igual. X es igual. Listos. Entonces, pues lógicamente al desarrollarlo, ¿sí? Entonces aquí igual. Miren la diferencia. O sea, miren cómo los planteamientos son diferentes. La X aquí quedó a la derecha. Aquí la X quedó a la izquierda. Acá pónganle cuidado, se va el porcentaje con este otro porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros hacemos aquí la operación, ¿sí? 25 por 200 dividido, por 100, perdón, dividido en 200, recuerden que esto es, se eliminan los ceros, y 25 por un medio sería 12,5, ¿no? Entonces, eso ustedes lo pueden hacer en calculadora si quieren. Hoy les voy a explicar ahorita en la segunda sesión cómo calcular el porcentaje sin necesidad de hacer esto, pero es importante que ustedes lo sepan desarrollar de una manera, digamos, más comprensiva, ¿sí? Que entendamos de dónde salen las cosas y cómo hacerlo en la calculadora o cómo hacerlo también en un cálculo mental así rápido. Bueno, acá algo importante, miren, aquí la respuesta sí tiene porcentaje, ¿sí? Aquí la respuesta sí tiene porcentaje. ¿Por qué? Porque no se nos eliminó, miren, ¿sí? Entonces esto nos da 12,5. Ahora mientras acá el 25% de 200, ¿sí? Entonces aquí sí ya pues estos ceros los eliminamos con los de abajo, ¿sí? Estos dos ceros los eliminamos con los de abajo. 2 por 25, 50 dividido en 1, 50. Y era lo que creo que le había dado a Angie al principio, que había dicho 50, pero entonces, ojo, aquí ya no es el porcentaje, ¿sí? Entonces vean la diferencia en los dos enunciados. Aquí me preguntaban porcentaje, aquí me preguntaban era el porcentaje, qué cantidad representaba en 200. Por lo general, uno se encuentra más que todo en esta segunda parte, ¿sí? Esta segunda parte, lo primero son problemas de un poquito ya más específicos. Entonces, ambos son regla de 3 simple directa, se hacen en cruz. Miren, 200 por 25 siempre pasa diagonal a dividir el que está a la X, ¿sí? El 100% pasó aquí a dividir. Aquí el que pasó a dividir fue el 200. Y entonces son dos respuestas diferentes.
¿Preguntas, inquietudes? Bueno, muchachos, a las 7:15 les envío el nuevo link, ¿sí? Para no dejar tanto espacio, 7:15, 7 y sí. Y hacemos otros ejercicios de porcentajes y la inducción a matemática financiera. Listo, muchachos, Listo, entonces profe. nos hablamos ahorita. Por Listo, favor, profe. confirmen asistencia en Q10. Vale, No se les olvide. ok. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Y si tienen dudas de esto, de una vez lo preguntan ahorita al iniciar. bueno, señor.